8:19, 6 grados al norte de la ciudad. Ya nos acompaña esta mañana la licenciada Jafia Pacheco. Muy interesante, como siempre, su opinión y es un gusto que nos acompañe esta mañana, licenciada. Muchas gracias, Eva. Gracias por la invitación. Estamos aquí con muchísimo gusto en RCG. Y hoy nos vas a hablar sobre los derechos humanos. Ahorita me mencionaba por ahí una situación también con el aguinaldo y yo le digo, a ver, nosotras atentas, porque ¿de qué forma podríamos aplicar los derechos humanos con el aguinaldo? ¿Cómo está todo esto? Claro que sí, con todo gusto. Y para empezar, me gustaría enseñarle a nuestra apreciada audiencia este hermoso cuadro de Vincent Van Gogh que data de 1885. Y aquí me gustaría partir. Este se llama Un cuadro de los comedores de patatas y narra cómo en aquel entonces estaban las condiciones de los campesinos. Si ustedes pueden ver, es un cuadro, es una vivienda, se ve, si se ve, si no yo se la describo. Es un cuadro, es una vivienda donde se encuentra en condiciones hasta cierto punto precarias, la luz es muy tenue y ellos, sus semblantes, pues no es de mucha alegría, mucho gozo, dadas las condiciones que teníamos en aquel entonces. Bien, ¿por qué empezamos con este cuadro, Eva? Porque nos damos cuenta cómo a través de la historia y a través se han requerido muchas luchas sociales para poder reconocer lo que ahora nosotros conocemos como derechos humanos. Pero seguramente nuestra audiencia estará preguntando ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, vamos a atender a lo que nos dice Pérez Luño, y es un conjunto de ¿qué? De facultades, de instituciones que en cada época histórica nos permiten exigir lo que nos corresponde a nuestra dignidad, nuestra libertad, nuestra igualdad, y que tienen que estar reconocidos en un orden jurídico nacional o internacional. Bien, eso quiere decir que debemos de encontrarlos de alguna manera escrita para en un momento dado decir entonces que están reconocidos. Pero hay otra cosa muy interesante de estos derechos humanos. La ONU nos lo dice un poco más sencillo y la ONU nos dice que son todos aquellos derechos que nos corresponden por el simple hecho de ser personas. Y entonces esos derechos tienen principios. El primero de ellos es que es universal. Entonces, número uno, que son los derechos humanos. Punto número dos, ¿qué principios tienen? Son universales. ¿Qué quiere decir esto? Que nos corresponden a todas las personas sin distinción alguna. Segundo, que son inalienables. No están sujetos a venta, cancelación, no nos pueden, en un momento dado nosotros tampoco podemos renunciar a los derechos humanos. Nos pertenecen por ser personas. La siguiente principio es que son indivisibles e interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que se relacionan entre sí. La afectación de uno puede afectar directa o indirectamente a otros. Por ejemplo, si yo estoy en la educación pero no tengo salud, pues cómo voy a ir a la escuela y cómo voy a poder ejercer mi derecho de la educación. Bien. El siguiente y el último aspecto es que son progresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez tenemos un techo más amplio de lo que son los derechos humanos. Bien. Posterior a ello vamos a ver el tercer punto, que es qué tipos tenemos de derechos humanos. Y vamos a agotar este tercer punto diciendo o atendiendo una categoría que tradicionalmente se hace respecto a las generaciones de los derechos humanos. Los derechos humanos son tres, básicamente. La primera es los derechos civiles y políticos, que fueron reconocidos posterior. Bueno, tenemos aquí un postrevolucionario francés, él es de Holanda, Vincent Van Gogh, pero pinta este cuadro de los comedores de patatas en Francia. Y en esta postrevolución, ¿qué trataban de hacer en esta revolución francesa? Bueno, imponer estos derechos civiles y políticos, que es hacer frente al poder. Y esto quiere decir que en un momento dado yo voy a poder participar en esos puestos públicos, pero que también no solamente voy a poder participar, sino que también vamos a poner ese límite a través de que, bueno, nosotros elegir quiénes nos van a representar. ¿Ok? Después vemos ejemplos de ellos, pero donde queremos aterrizar es en la segunda generación de derechos, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Esos protegen la igualdad, nos procuran mejores condiciones de vida, como por ejemplo el derecho al trabajo. Ya vamos entrando a materia, ¿verdad? A lo que nos corresponde en esta mañana. Y el último, por no dejarlo pasar, pues son los derechos que nos corresponden. ¿De qué son? De justicia, de solidaridad y de paz, que cobran todos estos relevancia a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es así como entonces llegamos a nuestro cuarto punto. Ya sabemos que son los derechos humanos, nos corresponden por ser personas, ya sabemos los principios que les corresponde, ya sabemos en tercer punto cuáles son las generaciones de los derechos humanos, y ahora en este cuarto punto no basta con que estén en un cuerpo normativo, no basta que los encontremos escritos, ahora la pregunta sería ¿cómo hacerlos valer? ¿No? Esto quiere decir cómo son efectivos, claro. Cómo no puede decir nada más, tengo derecho a la educación, sí, pero cómo son las condiciones de las escuelas para que yo pueda ingresar. Tengo derecho a la salud, ok, tienes derecho a la salud, pero ¿cómo es ese derecho o ese acceso a la salud en nuestro país? Ya es diferente. ¿Y qué pasa cuando soy privada de esos derechos?
entonces también tenemos que contar con garantías, es decir, con normas jurídicas que los protejan, que los hagan efectivos, que hagan realizable nuestra dignidad, porque la dignidad nos da la sensación de tener esa plenitud, esa máxima realización como seres humanos y nos hace preguntarnos qué merece Angie, qué merece Eva, y yo creo que merecemos una buena alimentación, una buena salud, una buena educación, vivienda, derecho al agua y aquel implícito como es el derecho a la vida. Creo que somos afortunados de en estos momentos poder respirar en casita, siéntase afortunado por estar en compañía de sus seres queridos. Hay algunos que se nos han adelantado, pero afortunadamente podemos seguir y que Dios fortalezca a aquellas familias que en este tiempo han tenido alguna pérdida. Bien, ahora vamos a aterrizar estos derechos humanos a lo que corresponde al derecho al trabajo. Muy bien. Bien, vamos entrando en materia, chicas. ¿Y qué es el derecho al trabajo? Bueno, ese derecho al trabajo está reconocido, ahí va, el ejemplo es el derecho al trabajo. ¿En dónde está reconocido? En nuestra Constitución política. ¿En dónde está? En el artículo 123 constitucional. Y les voy a contar un chisme cultural a la audiencia y a ustedes dos. Resulta que Venustiano Carranza no quería incluirlo ahí, ¿verdad? Pero por ahí hubo uno que escuchó eso y no se dejó y fue por todos para que, ¿cómo no va a estar el derecho de los trabajadores que tanto lo apoyaron en la campaña, no? Claro. Y entonces, por eso, querida audiencia, está en el 123, ¿verdad? No está del 1 al 29. Pero bueno, lo perdonamos en esta mañana, Venustiano Carranza. Entonces, en ese 123 tenemos dos apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A dije para los trabajadores, digamos, del sector privado, ¿no? Okay. Ustedes trabajan, por ejemplo, o los que están aquí en RCG, los que se encuentran en alguna empresa, sector privado, esos son los que les rige el apartado A del 123. Y el apartado B, estamos hablando que se incluye después de 1917 hasta 1959, en donde hablamos acerca del trabajo en el sector público. En ambos sectores tenemos el reconocimiento de este derecho al trabajo socialmente útil y digno. Bien, este derecho al trabajo nos da una serie de condiciones generales de trabajo. Estas condiciones generales significa que hay un conjunto de derechos y un conjunto de obligaciones que se dan por un vínculo laboral, es decir, entre patrón y trabajadores. Yo trabajo, tú me pagas. Yo trabajo mi tiempo extraordinario cuando toca hacerlo y entonces tengo derecho al tiempo extraordinario. Bien, yo trabajo arduamente 365 días del año, tengo derecho a mi reposo el primer año, por ejemplo, a los 6 días. Ok, entonces resulta que la historia nos dice que por ahí los celtas empezaron a dar regalos a final de año a sus trabajadores, les daban obsequios en especie. Hasta que ahora, eso es un poco de historia del aguinaldo. Hasta que ahora cambiamos esa especie por cuestiones económicas. Y entonces tenemos consagrado en nuestra Ley Federal del Trabajo lo que viene a reglamentar ese artículo 123 constitucional y nos dice que ahí tenemos derecho a lo que es el aguinaldo. Bien, el aguinaldo, ¿a quién le corresponde el aguinaldo? Seguramente están preguntando en casita, pero trabajé una semana, ¿me corresponde el aguinaldo? Claro que le corresponde el aguinaldo. Es decir, estamos hablando del apartado A. No importa cuánto tiempo se haya trabajado durante el año, las situaciones que tienen derecho al aguinaldo. Ojo, los que trabajamos todo el periodo, el año, obviamente con las salvedades de días festivos, días inhábiles, etcétera, o el día de descanso obligatorio, día de descanso semanal, entonces estamos hablando de que tenemos derecho a un mínimo, óigame lo que dice la ley, un mínimo de 15 días de aguinaldo, ¿ok? Bien, ¿qué pasa si yo no trabajé todos los días del año? Amigo, amiga, pues vamos a darnos cuenta entonces que no nos corresponden los 15 días, ¿verdad? Va a ser la parte proporcional de los días que trabajamos. ¿Cuándo nos tienen que pagar el aguinaldo? Es una pregunta interesante. La audiencia está preguntando ahorita, ¿y cuándo me lo tienen que pagar? Ya pasamos los primeros días de diciembre, 7, y entonces no me llega el aguinaldo. No se estrese, ya nos va a llegar el aguinaldo. La ley dice que tiene que ser antes del 20 de diciembre. Bien, el aguinaldo ¿está exento de los impuestos? Sí, siempre y cuando no exceda del 30 UMAS. Si excede, sí podemos tener lo que son deducciones de impuesto, pero solamente por el excedente. ¿Ok? Y para terminar, los trabajadores que nos están viendo ahorita, que pueden ser federales, que pueden ser estatales o que pueden ser municipales, han de estar preguntándose en casita, ¿y a nosotros nos toca el aguinaldo? Sí. También les toca el aguinaldo. Federales, 40 días, municipales y estatales, 15 días de aguinaldo.
Espero, chicas, que haya sido provechoso y que nuestra audiencia sepa que derivado del derecho humano al trabajo, les corresponde en estas épocas su derecho al aguinaldo. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Qué interesante, y en casa también les debe parecer súper interesante esta información que todos deberíamos saber, pero que a veces nos tardamos un poco en conocer y que gracias a Dios hoy la licenciada nos lo trajo. Efectivamente, y sobre todo también el tema de la ley del derecho al trabajo, que muchos a veces no logran reconocer. Gracias, licenciada. Ha sido un gusto estar con ustedes, querida audiencia, un fuerte abrazo y que tengan extraordinaria continuación de semana. Gracias, Angie. Gracias, Eva. Hacemos un corte y seguimos en contacto. Gracias, licenciada. En la opinión de Jafia Pacheco Valtierra.